A continuación, les hablaré sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Godzilla de Miraculous Ladybug. En esta ocasión, Alfredo no podrá acompañarnos, pero me tienen a mí, Eli, el personaje favorito de los niños del Freli. Así que sin más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... ¡Al Freli! El nombre Godzilla es una referencia a Godzilla, y su diseño y la escena en donde Ladybug lo ataca con el helicóptero podría ser una referencia a King Kong. El video de Chat Noir que está en el Ladyblog es el que grabó Alia al final del capítulo El Faraón. Vemos que Gabriel relaciona el anillo de Adrián con el de Chat Noir. Probablemente esto sea una continuación del final de Simón Dice, en donde Gabriel se da cuenta de que Adrián tiene un anillo. Vimos a Weyden por primera vez en el capítulo Glaciator, y en este capítulo nos revelan que él es un gran admirador de Adrián, lo cual nos explica por qué se visten de manera similar. El pequeño camaleón que tiene en su camisa probablemente hace una parodia al cocodrilo de Lacoste. El nombre del encargado de la limpieza es Jean Tretien. A él lo vimos por primera vez en el capítulo Zapotis. Su nombre es un juego de palabras, pues se pronuncia igual que Jean Tretien, que significa yo mantengo, haciendo referencia a su ocupación de mantenimiento. Vemos que Adrián tiene una página de fans en lo que parece ser la versión de Twitter del universo de Miraculous Ladybug. ¿Alguien dijo spoilers? El número de celular de Natalie es 3362-8139 y el de Gorilla es 3365-1284. En este capítulo vemos por primera vez la secuencia de transformación de Hawkmoth. Vemos 3 letreros que nos indican nombres de calles. La primera es Paris Saint-Lazare, que es el nombre de una calle del París de la vida real y también de una de las 6 grandes estaciones que posee París. Es la segunda estación de Francia y la tercera de Europa con más de 100 millones de pasajeros anuales. La siguiente es Tuileries, haciendo referencia a otra estación y también al Jardín de las Tullerías, que actualmente es un parque público en el centro de París, pero antes formaba parte del hoy desaparecido Palacio de las Tullerías. Su nombre deriva de la palabra francesa tuile, teja en español, debido a que ese lugar estaba ocupado por fábricas de tejas. Y la tercera y última, Donfort-Rouchereau, que en la vida real es una estación y una plaza parisina que debe su nombre al militar francés Pierre-Philippe Donfort-Rouchereau, conocido por su heroica defensa de la ciudad de Belfort durante la guerra franco-prusiana. Gabriel nos confirma que Adrián tiene 14 años. El comercial del automóvil que vemos en el cine es el mismo que salió en el capítulo Audimatrix. Nos enteramos de que Marinette odia las películas de horror, igual que yo. Adrián dice que esta es la primera vez que va al cine con una amiga. Sin embargo, al final de Copycat se nos da a entender que Nino, Adrián, Alia y Marinette irían al cine después de clases, y al final del webisode Busy Day sucede lo mismo. En Twitter le preguntaron eso a Thomas, a lo que él respondió, ¿de verdad crees que Gabriel dejaría ir a su hijo al cine tan fácilmente? Por lo que tristemente confirmamos que en aquella ocasión Adrián no fue al cine. Y en cuanto a los webisodes, Ferry confirmó que estos no son canónicos. Descubrimos que la mamá de Adrián era actriz y participó en al menos una película como protagonista. Con esta película se nos revela que la mamá de Adrián se llama Emily Agreste y que la producción es por A Bourgeois. Es probable que se refieran a André Bourgeois. Sin embargo, personalmente dudamos que él se dedique a producir películas, ya que a pesar de tener dinero, ser alcalde debe de consumir mucho de su tiempo. Esto nos deja la opción de que se trate de Audrey Bourgeois, la mamá de Chloe, que aunque no sabemos nada de ella, es posible que sea productora, pues su vestimenta nos da la impresión de que están en medio del espectáculo. De hecho, es posible que Emily y Audrey se hayan conocido en ese medio, y por eso los Bourgeois se llevan con los Agreste. Hemos visto que hay muchos que especulan que Audrey es la jefa de Nadia, a quien vimos de espaldas en Audimatrix. Esta teoría podría tener sentido, pues ambas tienen el cabello corto y rubio y quedaría perfecto con la teoría de que Audrey es productora. Sin embargo, la jefa de Nadia se llama Arlette, y según Ferry no se parece físicamente a Audrey. Otra opción es que Arlette sea Bourgeois y que ella sea la productora de la película, pero personalmente nosotros no creemos que esto sea así. Debido a la reacción de Adrián cuando empieza la película, parece que es la primera vez que la ve. Tomando en cuenta que la desaparición de Emily sucedió hace alrededor de un año, es posible que esta película haya sido de los últimos proyectos que elaboró antes de desaparecer, y por eso Adrián no la había visto antes.
En el cine, vemos a un chico que tiene una playera con el logo del Miraculous de Chat Noir, lo cual nos dice, una vez más, que están produciendo mercancía de los héroes de París. Confirmamos que Adrián confía tanto en Ladybug que literalmente es capaz de saltar de un edificio si ella se lo pide. Vemos que cuando William se hace pasar por Adrián, ellos cambiaron de atuendo, incluso sus tenis. De hecho, cuando él y Adrián vuelven a encontrarse, vemos que William tiene puesto el anillo de Adrián. William no llevaba ese anillo antes de hacerse pasar por Adrián, y es imposible que se trate del verdadero Miraculous, pues de ser así, Adrián no hubiera podido transformarse en Chat Noir. Puede ser que William tuviera guardada una réplica del anillo de Adrián, pues sabemos que Gabriel hace joyería inspirada en los Miraculous, y William pudo haberse comprado uno para imitar el look de Adrián. Sin embargo, es posible que esto se trate de un simple error de animación. El capítulo termina en un lugar que no habíamos visto antes. Definitivamente debe ser de Gabriel, pues vemos que tiene una ventana igual a la de la guarida de Hawkmoth. En la estructura hay lianas y la copa de un árbol. Abajo de la plataforma hay agua y lo que parecen ser las raíces del árbol, por lo que podría tratarse de un mangle. Es probable que el pequeño tragaluz le dé la suficiente cantidad de luz solar para que sobreviva. Al centro hay un objeto que pareciera ser una especie de tubo. Por el tamaño y la manera en la que está inclinado, es posible que se trate de la tumba de Emily, ya que de hecho nos muestran ese lugar justo después de ver a Emily en la película, por lo que todo ese lugar sería un mausoleo, como el Taj Mahal. Debido a que la cámara baja, nos da la impresión de que ese lugar se encuentra debajo de la mansión Agrest, algo que no nos sorprendería, pues parece que también la guarida de Hawkmoth se encuentra escondida en algún lugar de la mansión, aunque yo personalmente no creo que este lugar sea subterráneo debido al tragaluz, a menos que en realidad se trate de un foco. Muchos especulan que este lugar es la iglesia en donde se casaron Gabriel y Emily, pero esto no es así, ya que las estructuras alargadas no se tratan de asientos, sino de vigas. También hay otros que especulan que Gabriel está preservando el cuerpo de Emily en esa cápsula para revivirla con el poder de los Miraculous. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, pues si los Miraculous pueden cumplir cualquier deseo, entonces no sería necesario que tuviera el cuerpo de Emily para poder revivirla. Hasta el momento, nosotros creemos que se trata de un mausoleo común. Sin embargo, también lo dudamos un poco debido a que esta es una serie para niños, por lo que no nos queda más que esperar a que la historia continúe. Al final del episodio se escuchó un golpeteo y un sonido semejante al de un Miraculous activándose. Le hemos preguntado a Feri y ella nos dijo que esos sonidos no forman parte de la música de fondo, por lo que Alfredo piensa que ese golpeteo puede ser de varias puertas cerrándose o de alguien caminando, quien podría ser Gabriel acercándose mientras activa su Miraculous. Por otra parte, yo no creo que esos sean sonidos que están ocurriendo en ese momento, sino que puede ser que nos estén señalando sucesos futuros. Quizás están comenzando a relacionar a Emily con los Miraculous, indicándonos que ella podría ser Lepón. Sin embargo, todavía no me siento tan segura de ello y prefiero esperar a que nos den más información para poder formar una teoría sólida. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Godzilla. Muchas gracias por ver este video y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!